18. El timo, la universidad de la muerte. Ir a la escuela o la universidad puede ser bastante desagradable y molesto. Hay horarios, exámenes y presión para rendir bien, hay todo tipo de gente, y hay que madrugar cada día. Y todo esto mientras te transformas y dejas de ser un adolescente, la peor etapa del ciclo vital humano, para convertirte en, idealmente, un ser humano funcional. Pero la escuela humana es inofensiva, irrisoria, incluso, en comparación con la universidad donde deben titularse las células inmunitarias adaptativas. El timo, la universidad de la muerte. El timo es absolutamente crucial para tu supervivencia y, en cierto modo, será lo que decida a qué edad morirás, por lo que quizá pienses que es tan conocido como el hígado, los pulmones o el corazón. Pero, curiosamente, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que tiene este órgano, tal vez porque es bastante feo. El timo es una aburrida y poco atractiva colección de tejidos cuyo aspecto recuerda a dos pechugas de pollo caducadas y abultadas cosidas entre sí. A pesar de su fealdad, es una de las universidades para células inmunitarias más importantes. Otra es la médula ósea para las células B, por ejemplo, pero las vamos a ignorar aquí, pues tendrán su propio capítulo más adelante. Algunas de las células inmunitarias adaptativas más eficaces y fundamentales se educan y se entrenan aquí, las células T1. Tuvimos un breve encuentro con las células T en el campo de batalla, cuando llegaron corriendo para cambiar las tornas, aunque ni siquiera hemos empezado a descubrir todas sus cualidades. Las células T, también llamadas linfocitos T, hacen varias cosas, desde organizar a otras células inmunitarias hasta servir de superarmas contra los virus y matar las células cancerosas. Abundaremos en esta célula asombrosa y en todas las cosas alucinantes que hace más adelante. Por ahora, recuerda solo que, sin las células T, estarías muerto. Son tal vez las células inmunitarias adaptativas más importantes que tienes. Sin embargo, antes de poder luchar por ti, deben aprobar el plan de estudios del timo, terriblemente peligroso. Suspender un examen aquí no significa unas malas notas. Suspender aquí significa la muerte. Solo los mejores estudiantes evitan correr esa suerte. Como dijimos en el capítulo anterior, el sistema inmunitario adaptativo mezcla segmentos de genes para producir una asombrosa variedad de receptores distintos, que pueden encajar con todas las proteínas posibles, denominadas antígenos. En este contexto, del universo, esto significa que cada célula te nace con un tipo específico de receptor que puede reconocer un antígeno concreto. Pero existe una falla vital: con tantos receptores distintos, sin duda habrá una gran cantidad de células T con receptores que puedan encajar con proteínas de tus propias células. Esto no es un peligro teórico, sino la causa de una serie de enfermedades muy reales y muy graves que millones de personas padecen en este momento, llamadas enfermedades autoinmunitarias. Por ejemplo, digamos que el receptor de una célula te encaja con una proteína en la superficie de una célula cutánea, no entendería que se está conectando con una amiga. Simplemente intentaría matarla, o peor aún, como hay bastantes células cutáneas en el cuerpo humano, pensaría que se está produciendo un gran ataque con enemigos en todos los frentes, y alertaría al resto del sistema inmunitario para que activara su modo de ataque y causara inflamación y toda clase de tumultos. Aunque eso ya es bastante malo, también podría afectar a las células del corazón o las neuronas, lo que provocaría enfermedades aún más peligrosas. Como dato, al menos el 7% de los estadounidenses padece enfermedades autoinmunitarias,
pero aprenderemos más sobre ellas después. Ahora, en pocas palabras, diremos solo que si tienes una enfermedad autoinmunitaria significa que el sistema inmunitario adaptativo piensa que tus propias células son enemigos, que son otro. No es exagerado decir que este peligro resulta crítico para tu supervivencia. Como te puedes figurar, el organismo se toma este problema muy en serio. Así que se le ocurrió crear la Universidad de la Muerte del Timo para atajarlo. Una vez que nace una nueva y joven célula T, viaja a la universidad y empieza su formación, que consta de 3 pasos, o, mejor dicho, 3 pruebas. La primera prueba tiene por objeto asegurar que las células T tengan la capacidad de producir receptores que funcionen. Si esta fuese una universidad normal, los profesores comprobarían que todos los estudiantes llevasen consigo un cuaderno y el material de lectura necesario, pero aquí no. Los mandan a casa si se les ha olvidado algo, sino que les pegan un tiro cara a cara. 2. Las células T que superan la primera prueba tienen receptores funcionales. Buen trabajo hasta ahora. La segunda prueba se llama selección positiva. En ella, las células profesoras comprueban si las células T saben identificar los receptores de las células con las que tendrán que trabajar. Imagínate esta parte como si el profesor comprobara si los bolígrafos de los alumnos tienen tinta y si sus cuadernos de ejercicios están en buen estado. Una vez más, la muerte es el castigo por no superar la segunda prueba. Tras superar los 2 primeros obstáculos, a nuestras células de estudiantes les espera la última y más importante prueba, la llamada selección negativa, y tal vez sea la más difícil de todas. El examen final estriba simplemente en una pregunta: ¿puede la célula T reconocer el yo? Es decir, ¿puede su receptor encajar con las principales proteínas del interior del cuerpo, con las proteínas que hacen que tú seas tú? La única respuesta aceptable es no, en absoluto. Entonces, en el examen final, las células T se presentan con todo tipo de combinaciones de proteínas que utilizan las células del cuerpo. Este proceso es, por cierto, bastante fascinante. Las células profesoras del timo que realizan los exámenes tienen permiso para producir todo tipo de proteínas especiales, que, por lo general, solo se producen en órganos como el corazón, el páncreas o el hígado, y también hormonas, como la insulina, por ejemplo. Así es como pueden mostrarles a las células de todo tipo de proteínas señaladas como propias. Si una célula te puede reconocer a cualquiera de estas autoproteínas, la expulsan y acto seguido le disparan en la cabeza. 3. En total, 98 de cada 100 estudiantes que ingresan en la universidad no sobrevivirán al entrenamiento y serán asesinados antes de titularse. Entre 10 y 20 millones de células T, aproximadamente, abandonarán hoy tu timo. Representan el 2% de los supervivientes que han aprobado. Estos supervivientes son tan diversos que al final tienes al menos una célula T que puede reconocer a todos los posibles enemigos que el universo podría lanzarte. 4. Lamentablemente, tu Universidad de la Muerte ya está en proceso de cierre. El timo empieza a encogerse y marchitarse cuando eres un niño pequeño, un proceso que se acelera una vez alcanzada la pubertad. Cada año que vives, más y más células del timo se convierten en células adiposas, o simplemente en tejido sin valor. Esa universidad cierra, y cada vez empeoran más sus departamentos a medida que envejeces, hasta que, en torno a los 85 años, la Universidad de las Células te cierra sus puertas para siempre, lo cual es bastante terrible si te gusta la idea de estar vivo y sano. Hay otros lugares donde las células te se pueden educar, pero,
en su mayor parte, y a partir de este punto, el sistema inmunitario tiene más limitaciones que antes. Esto se debe a que, una vez que desaparece tu timo, debes arreglártelas con las células T que hayas entrenado hasta ese momento. La ausencia de la universidad de las células inmunitarias es una de las razones más importantes por las que las personas mayores son mucho más débiles y susceptibles a las enfermedades infecciosas y al cáncer que otras más jóvenes. ¿Por qué es así? Bueno, el problema es que la naturaleza no se preocupa mucho por nosotros una vez que dejamos de tener bebés, por lo que no existe una verdadera presión evolutiva para mantenernos vivos en la vejez. 5. Bien, en los 2 últimos capítulos aprendimos que nuestro sistema inmunitario adaptativo posee la mayor biblioteca del universo. Aprendimos que, tras nacer, las células T reorganizan algunos fragmentos de genes seleccionados para crear miles de millones de receptores distintos. Cada célula T lleva un solo tipo de receptor, y que, en total, todas estas células T diferentes, cada una con su propio receptor único, pueden reconocer todos los posibles antígenos del universo, para asegurar que tus células inmunitarias adaptativas no reconozcan y ataquen por accidente a tu propio cuerpo. Estas células T deben someterse a un entrenamiento riguroso, del que solo sobrevive una muy pequeña minoría, pero, al final, obtienes algunas células inmunitarias por cada posible enemigo que pueda infectarte. De acuerdo, todo esto suena genial, pero, por supuesto, como ocurre con todo en la vida, existen otros problemillas.